Josué 1:9. Cuando lo tengamos, me diga con grande y fuerte amén. Amén. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo sigue todavía? No temas, porque Jehová tu Dios, donde quiera que vayas. Nos quedamos al principio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Y nos quedamos en esa parte. Oramos. Padre, buen Dios, Dios de gracia, Dios de amor y de misericordia, bendito y soberano, Dios del cielo y de la tierra. Tú eres Dios y no hay nadie como tú. Nos hemos gozado, Señor, en este campamento con estos jóvenes que sabemos, Señor, que tienen algo tuyo, tienen algo especial. Señor, aparte de ser llamados y de ser, Señor, marcados como hijos tuyos, Señor, tienen algo que tú has puesto en sus vidas, algo especial. Señor, cada familia que está aquí presente, de la misma manera te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y venga y ministre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Fíjese que entender esta parte es la misma que el Señor le dijo a Jacob. Se recuerda en el capítulo 28, cuando él iba huyendo de su casa, cuando salió porque su hermano lo quería matar, Esaú. Se recuerda la historia bíblica del capítulo 28 de Génesis, y que la Biblia dice que Dios se le aparece en el desierto y tiene una visión de ángeles. En el capítulo 28, ya más adelante, como por el versículo 13, ahí Dios le habla y le dice y le recuerda: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Y de la misma manera, cuando a Moisés se le aparece en el libro del Éxodo, le dice y le recuerda y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le dijo. Entonces, cuando vemos esta parte interesante de la Biblia, nos damos cuenta que Dios está sobre todo lo que es el propósito y la vida del hombre. Pero hay una parte interesante que la Biblia nos enseña, y nos enseña las generaciones que Dios vino trabajando desde el principio hasta lo que es este día. La Biblia nos enseña que Él es Dios de todas las generaciones. Como la que fue con Abraham, le dijo a Jacob: yo soy el Dios de la primera generación, que es tu padre. Soy de tu abuelo, perdón, yo soy la generación de tu padre, y ahora vengo a ser el Dios de tu generación. De la misma manera, a Moisés le dice: yo soy el Dios de tus padres y también soy el Dios de tu generación. Entendamos que la Biblia dice que los que entraron a la tierra prometida no fue la generación, como dice el libro, hermano, de lo que hablamos históricamente, de lo que son los primeros 5 libros, y el libro de los Hechos habla de esta historia, que no fueron todos los que entraron, sino solamente la nueva generación que se criaron y nacieron en el desierto. Recuérdese que estuvieron 40 largos años en el desierto. Hubo espacio para que naciera más de una generación. Recordemos de que cuando hablamos de generaciones, y aquí fue donde Dios me metió, yo voy a hablar de esto en otra ocasión un poquito más detenidamente. Hoy solamente quiero dar rápidamente paso a algo importante que Dios me marcó mi corazón, que eso es lo que yo hoy vengo a hablar con ustedes. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es una generación, o que es una generación, y es a qué nos referimos al hablar de una generación, el significado de esta palabra es la siguiente. Número 1, la
generación significa una acción y efecto de generar, engendrar o producir. Es una parte de lo que significa generación. Número 2, es una línea de sunción de una familia. También, número 3, es un conjunto de personas que representa un determinado momento, y hablamos histórico. Cuando hablamos aquí de lo que es generaciones o la palabra generación, podemos decir que los padres, los hijos y de los hijos, o sea, los nietos, son aquí, hablamos de 3 distintas generaciones. Por ejemplo, joven, tu abuelo o tus abuelos y tus padres son 2 generaciones, y contigo son 3 generaciones prácticamente. Entonces estamos hablando de que una generación fue en el tiempo de tus abuelos, la segunda o otra generación fue en el tiempo de tus padres, y otra generación es en la que tú estás viviendo. Entonces estamos mencionando que cuando hablamos de esta generación, entendamos que no es tampoco difícil de alguna manera entender lo que es en sí una generación, ni erróneo el ver las generaciones de una manera. Ahora bien, dentro de los significados que acabamos de entender o anunciar, también podemos decir que una generación no solo consiste en una línea de padres, hijos, nietos, etcétera, sino que también se identifica, como mencionamos en la parte número 3, como un grupo de personas que existieron en un determinado momento de la historia. Por ejemplo, los que somos del tiempo de los 80. A ver, ¿dónde está la generación de los 80? Amén, hay varios aquí de la generación de los 80. Y yo soy un poquito más atrás de los 80, hermanos. Y aquí hay algunos que están más atrás de mi generación. Entonces, cuando hablamos nosotros de la palabra generación, también se deriva de la palabra latina generatio. Y aquí esto quiere decir de una manera generar o engendrar. Y el sufijo de lo que en sí la palabra es generación, y el latín lo define de esta manera, generatio, pero la palabra acción, para nosotros eso quiere decir una acción y efecto. Entonces, etimológicamente, generación es la acción o el vivir de aquello que se ha engendrado. Entonces, cuando hablamos de generación, es aquello que se ha engendrado, es aquello que se ha vivido. Entonces, cuando hablamos de generación o de generaciones, estamos entendiendo que de una manera aún todavía vive, y que de una manera ha vivido. Y cuando hablamos aquí de esta parte, de una manera determinadamente en el tiempo o parte histórico, si así podemos llamar, se han marcado varias generaciones, y hablamos desde el 1930. Usted puede ir hasta el diccionario, usted puede meterse en cualquier lado y va a encontrar esta historia. Esta historia está abierta a todo el mundo, porque esto es lo que estamos y hemos vivido. Está la generación del silencio, que de una manera se le ha nombrado o tradicionalmente. Y esta generación, los estudiosos la han llegado a determinar del 1930 al 1948. Esta generación se ha llamado la generación del silencio. Esta generación se le ha llamado de esta manera porque fueron personas que vivieron en un momento de la historia de lo que se conoce como la Gran Depresión que vivió Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo de esa generación del 1930 al 1948 fue el gran problema que Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino que fue a nivel mundial. Entonces, los que vivieron en ese tiempo histórico se les llamó la generación del silencio o tradicional. ¿Por qué se les llamó eso? Porque en ese tiempo fueron una generación muy callada, donde ellos
no levantaron voz. La misma necesidad los obligó a estar callados, y por eso es de que se les ha nombrado la generación del silencio. También existe otra generación. Esta generación surgió en el 1945 al 1964. Esta generación se ha conocido como los niños de la posguerra, como se conoce en inglés los boomers, los baby boomers. Que esta generación fueron de los que en el tiempo de las guerras, en los tiempos de la guerra, donde los soldados venían a sus casas, los que estaban casados y aún los que no, y venían a únicamente a hacer hijos porque tenían el tiempo suficiente. Entonces a esta generación se les marcó como los niños de la posguerra, que eso fueron en el año de 1945 al 1964. ¿Cuántos hay aquí de esa generación? El hermano Juan es de esa generación. Imagínense, tiempos de la guerra, esos tiempos donde, hermano, era tremenda esa parte. Ahora, hay otra generación que se le llama la generación X. Esta generación son los que nacieron entre el 1965 al 1980. Ahí es donde entro yo. ¿Y cuántos más entrarán ahí? Mire, habemos varios de esa generación, muchos. Esa generación se le llamó la generación X. Y se le puso este nombre en relación al significado de la letra X en lo que fue la parte de álgebra. Y se utilizaba para nombrar una cantidad desconocida. En otras palabras, no se sabe con exactitud quiénes son. Ese es el problema. Por eso de que esa letra no entra, y hay un problema. Entonces no se conoce en realidad quiénes eran. En otras palabras, se podían perder, ¿verdad?, entre el grupo. Y esa fue la generación X. Estamos hablando del 65 al 80, que todavía hay sobrevivientes, ¿verdad? Habemos sobrevivientes de esa generación, y habemos todavía por ahí algunos. Entonces, cuando vemos esta parte, en otras palabras, no se sabe con exactitud quiénes son. No hay rasgos ni acontecimientos claros que los identifiquen como tales. Esta generación se dice que vivió en tiempos de muchos cambios políticos, cambios sociales, cambios tecnológicos. Y en este tiempo el mundo cambió de una manera tan radical. Por ejemplo, fue donde se comenzaron a ver los televisores en blanco y negro, cuando comenzaron a salir los cartuchos grandes para escuchar música, los cassettes. Y por último vino a eliminar todo eso, lo que vino también a salir los CDs. Entonces esta generación tuvo muchos cambios. Tuvo cambios de una manera que no entendían bien claramente quiénes eran. Algunos se tiraban a la parte más antigua y otros se tiraban a la parte en ese tiempo más moderna, porque era cuando estaban habiendo cambios, muchos cambios. Y vemos que ahí donde existieron los hippies, donde habían gente que no les importaba ni el aseo, donde no les importaba ni bañarse, donde no les importaba ni tener casa, se quedaban en los parques. Y fueron tiempos bien difíciles, porque ahí fue donde también las drogas comenzaron a surgir, y las enfermedades, muchas enfermedades y cambios de una manera donde trajeron grandes cambios también a la vida social. Entonces no había una identificación clara en la vida de la gente. Por eso que el 65 al 80 se le ha marcado como la generación X en esa parte. Pero también existe la generación de los millennials, de los millennials. También está esta generación. Esta generación dicen que nació en el 1985 al 1993.
¿Dónde están los millennials? ¿Cuántos de los millennials hay aquí? Hay algunos que andan con pena. No tenga pena. Habemos otros más viejos. Los millennials son del 81 al 93. ¿Ok? Y esta generación que nacieron en este tiempo, algunos rasgos de esta generación son los siguientes: que han aceptado la forma natural, acontecimientos tales como la consolidación de las democracias, el fin de las guerras frías, el fracaso de los regímenes comunistas, la intensificación del proceso de la globalización, la diversidad étnica que hoy se le puede, así verdad, se le ha marcado, la parte cultural y la parte religiosa. Que este año de esta generación, que estamos hablando del 81 al 93, es donde se han habido demasiados cambios y donde muchos han cambiado hasta su sexo y su religión. Entonces son generaciones que han marcado la historia, no solamente en la parte cultural, no solamente en la parte étnica, sino que también en la parte religiosa. Entonces, esta generación surgió cuando el mundo le dio un avance a la sociedad postindustrial. En algunos estudios hablan de la era preindustrial, la era industrial y la era postindustrial, donde hubieron grandes cambios, grandes avances y donde surgieron muchos cambios fuertes. Pero también después de esa, también se dice de que también existió la generación Z. Estas son las que nacieron entre el año 94 al 2010, la generación Z. La mayoría, hay muchos, la generación Z. Los que nacieron del 94 al 2010. Así se conoce esta generación. Y la gran característica de esta generación es que nacieron en la era digital. Quiere decir que esta generación nacieron con el celular en la mano, nacieron con la computadora ya, con los grandes cambios tecnológicos que han habido y han surgido a nivel mundial, especialmente en este país, que es una gran nación, que apoya y que trabaja para tener cambios siempre tecnológicos, la ciencia, la medicina, el avance en lo que es descubrimientos en el espacio y todas estas cosas que han traído grandes logros en la parte de lo que es la tecnología. Entonces hablamos de la era digital, donde hoy en día, ¿verdad?, el abrir un teléfono ya no necesita un número, si no ha perdido la clave, sencillamente con la pura cara su teléfono lo reconoce rápidamente. Bueno, esta parte hablamos aquí que así los estudiosos y los estudios los han clasificado a estas generaciones, que de una manera solo falta por clasificar, dicen ellos, los que nacieron del 2010 al presente. Todavía esta generación del 10 al presente todavía no tiene un nombre y no sabemos cómo le vayan a calificar a esta nueva generación, hermanos. Porque esta nueva generación es muy diversa. Esta generación del 10 al presente tiene demasiados cambios, y donde hoy nos dimos cuenta quiénes son los que, muchos de los que gobiernan o viven o más dentro de las iglesias, que está entre la X y la Z. ¿Ok? Son los que más gobiernan dentro de las iglesias. Y esta es la parte que muchas de las veces esto puede traer grandes cambios. Y muchas de las veces puede traer estancamiento. Y hablamos hoy de lo que es el desarrollo, del avance dentro de la vida espiritual, dentro de lo que es la obra de Dios
y dentro de lo que es una comunión con Dios en la vida, no solamente general de la iglesia, sino especialmente en la juventud. Porque cuando hablamos nosotros de la generación X, que ya explicamos, ya entendemos lo que estamos hablando, ¿verdad que sí, hermano? Ya entendemos lo que es la generación Z, ¿verdad que sí? Muchas de las veces nuestras actitudes, nuestras acciones o nuestra experiencia de nuestro tiempo, que fueron experiencias extraordinarias, fueron experiencias maravillosas, fueron cambios que tuvimos en nuestro tiempo, pero que esa forma de vida que se vivió en nuestra generación no es la que se está viviendo en esta generación presente. Son cambios que han habido y seguirán habiendo más cambios, donde nos van a dejar con la boca abierta. Los que hoy están viviendo en esta era digital, cuando ellos tengan nuestra edad, se van a quedar con la boca abierta, que en este tiempo que ellos están, van a ver cambios más adelante en el futuro. Ahora, no digamos nosotros, hermano. Nosotros tal vez, algunos de nosotros ya no vamos a existir. Tal vez algunos vamos a estar todavía en unos 20, 30, 40 años, tal vez, y con todo respeto, caminando con un bastoncito. No quiero adelantarme a pensar que lleguemos a estar en un asilo, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Si nos vamos a morir, nos morimos en la casa, no en un asilo. Sí, porque un asilo allá está abandonado y nadie lo cuida. Bueno, al que se le está pagando, ¿verdad? Por eso que, joven, cuando usted ve a su papá que ya no puede caminar, no lo aviente a un asilo, por favor. No nos tiren en un asilo. No nos vayan a aventar por allá. Quieran a sus viejitos, aunque sea ya con el pelo blanco o sin pelo, ¿verdad? Ya que ya no podamos caminar, no nos van a ir a tirar por allá a rumbarlos, no. Recuérdese que ellos fueron la causa y la razón que ustedes llegaron al evangelio, y que de esa manera ustedes llegaron a conocer a ese Dios maravilloso que tiene grandes planes con ustedes. Pero déjeme pensar por un momento esto, porque es importante que pensemos los cambios que están habiendo dentro de nuestra juventud, internamente. Los cambios que a veces nosotros como padres no los entendemos, porque nuestros tiempos fueron diferentes, aunque ellos no son diferentes. El tiempo es diferente, pero ellos no son diferentes. El tiempo es lo que los hace cambiar a ellos. Y muchas de las veces nosotros como padres tenemos el gran problema que nosotros los dejamos que el tiempo los cambie y los gobierne a ellos, cuando la responsabilidad no es del tiempo, sino es de nosotros como padres, para poder educarlos y que ellos sean los que Dios quiere que sean en la vida. Con esto no los vamos a reservar de la tecnología, porque ese es su tiempo. No los vamos a reservar de los cambios grandes de la era digital. No podemos cegarlos a ellos, pero sí podemos orientarlos para que ellos puedan usarlo de una manera correcta. El problema es que nosotros como padres, muchos, me atrevo a decir que muchos, no somos buenos educadores en la vida familiar, en la vida con los hijos, en la vida del hogar. No tenemos la gran responsabilidad de poder guiarlos. Somos buenos para regañarlos. Somos buenos para sacarles sus errores. Somos buenos para decirle que lo que está haciendo está mal, pero nunca le decimos cómo hacerlo, o decir qué bueno que lo hiciste. Está bien como lo hiciste. Entonces, el problema de nuestra generación presente, muchas de las veces la generación X y la generación Z, decimos los jóvenes son para el futuro, porque todavía existe el orgullo dentro de las generaciones que están terminando, pasando, de no soltar o dejar de que Dios en la vida de ellos haga, porque todavía decimos nos sentimos fuertes, nos sentimos valorosos. No, recuérdese
que ellos no solamente son la generación del mañana, sino también son la generación presente en la que estamos viviendo. Así como Dios los va a usar mañana, también Dios los quiere usar hoy. No podemos esperar para mañana. ¿Sabe por qué no podemos esperar para mañana? Porque mañana ellos han determinado de tomar otra decisión o otro camino. Si usted espera para mañana que su hijo se meta, busque de Dios y sea un joven de Dios, usted perdió camino y años en la vida de él. Entonces la pregunta o la sugerencia sería: ¿a qué edad es bueno que el joven tenga una buena comunión o una amistad con Dios? Desde el vientre de la madre. Y tal vez me quedé muy corto. Y tal vez me quedó muy corto. Y estoy hablando con los jóvenes que tienen planes de casarse. Estoy hablando con las parejas jóvenes que tienen un hijo en la familia y que piensan tener otro en la familia. Yo le aconsejo que ya vaya orándole a Dios para que le dé el hijo o la hija que Dios quiere y que pueda venir a honrar a Dios en la vida. Y no solamente eso, sino decirle: Dios, ayúdame a ser buen padre ejemplar y una buena madre ejemplar, que puedan tener un buen ejemplo de no avergonzarse ni de ti ni de mí. Porque el problema no radica muchas de las veces en los cambios que tengamos en nuestras generaciones, porque nosotros somos buenos para culpar hoy no vine a defender ni al Estado, no vine a defender ni al welfare, no vine a defender nada de esas identidades, ni mucho menos al diablo, que el Señor lo reprenda en este día. No lo vine a defender, pero sí vine a marcar la razón por la cual nuestra generación está siendo afectada. Y está siendo afectada a través de una de las cosas que se marcó ahí arriba, y es el miedo. Nuestras generaciones están sufriendo temores. El temor al que dirán, el temor que no puedo hacerlo, el temor que no puedo realizar, el temor porque no sé cómo hacerlo, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar mañana. Con todo el respeto, yo hoy le voy a hablar a usted con el corazón en la mano. Y no pienso ofender a nadie. Esa no es mi intención. Mi intención es educarlo a usted. Y es que decirle de que casi podemos decir que vamos a ponerle el 60 o 70% de los matrimonios que se casan cuando ya hay hijos de por medio son los que pueden superar y poder vivir como una familia ejemplar y una familia sana. Pero el 40 o el 30%, la mayoría de estos matrimonios hacen, hermano, y afectan a la vida del niño como la vida del joven. Porque de una manera los meten a una vida de trauma, los traumas, hermano, les cambian sus perspectivas de vida. Y no los hacen sentirse que son hijos de hogar, no los hacen sentir que son hijos amados, no los hacen sentir que son algo importante en la casa. Sí, aún esto pasa cuando papá y la mamá son padres, hermano, padres originales, que muchas de las veces no se les da la prioridad. Imagínense donde hay disfunciones en el matrimonio. Es un problema. Es un problema. El problema es de que estos matrimonios muchas de las veces se enfocan más en ellos, en su relación, que esté bien esto, que esté bien lo otro, y aún hasta planifican para tener más hijos cuando no le están dando el cuidado a los que ya tienen en la casa. Entonces están echando a perder generaciones, están dañando generaciones, están dañando vidas, están dañando sentimientos. Cuando estos jóvenes crecen y comienzan a entender la vida, no solamente son un problema para la sociedad, no solamente llevarán la misma marca al matrimonio, sino que cuando los metemos a la iglesia, que estoy hablando con la iglesia, ellos, hermanos, no quieren ceder a nada.
Ellos son duros. Ellos viven una vida de dolor, una vida dentro de raíz de amargura en su corazón, aunque no lo dicen, pero ahí lo cargan. Ahí lo cargan, ahí lo cargan, ahí lo cargan. Y están haciendo una piedra en su corazón, están haciendo un escudo. Y cuando Dios quiere tratar con ellos, cuando Dios quiere ministrarlos, ellos no se dejan. Porque hay algo, un pasado, hay algo que alguien les dañó el corazón. Y nos metemos al tema, le dañó el corazón. Y ese no es el diablo, eso no fue el hermano, eso no fue ni el tío, ese fue el padre y la madre que los dañó desde su niñez en la casa. Y hay problemas, porque son generaciones que no se van a poder desarrollar como otras generaciones, o como lo que quisiéramos que fueran, porque cada padre aquí presente tiene buenos anhelos con sus hijos, ¿verdad que sí? Que sean profesionales, que sean buenos hombres empresarios, mujeres empresarias, que tengan sus cosas propias, que sean incluso buenos hombres y mujeres de Dios. Pero la pregunta aquí es: ¿usted qué está haciendo para que su hijo pueda llegar a hacer eso en la vida? Esa es la buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que ellos puedan llegar a ser lo que en realidad ellos y como nosotros queremos? Porque por ellos mismos no van a poder hacerlo. Ellos tienen la habilidad, tienen la fuerza, yo me di cuenta, tienen la inteligencia, tienen el valor, tienen la habilidad, tienen el talento, tienen todo, pero no tienen la dirección, no tienen el cuidado, no tienen, hermano, quien los guíe. No lo tienen. No tienen dirección. Y con respeto, jóvenes, no estoy hablando mal de ustedes, los estoy defendiendo. Pero si nuestros hijos no tienen buenos instructores, van a sufrir ellos el camino. Van a sufrir. Necesitamos buenos instructores en la casa. Si usted, con todo el respeto, si está trayendo hijos sin instruirlos, deténgase, no traiga problemas a su casa, que después lo van a ir a tirar a un asilo de ancianos, a decir que se muera ese viejo ahí. Porque cuando yo más lo necesité, cuando más la necesité, no estuvo conmigo. Cuando yo quería un consejo, le daba más consejos a todo el mundo menos a mí. Y de eso yo me cuido, hermano. Y le pido a Dios que Dios me dé sabiduría, que me dé entendimiento. Por eso que muchas de las veces, hermano, nosotros como pastores con mi esposa estamos corriendo y estamos jugando un papel bien importante. Bien importante. No es que sea imposible, pero ¿de qué serviría para nosotros venir a enseñarles a ustedes cómo disciplinar o cómo enseñar, y en casa no le enseñemos nada a nosotros? Vamos a perdernos. Por eso, si usted, como dice la Biblia, avispado anhela, buena cosa desea usted. Pero la Biblia dice que si usted anhela obispado, recuérdese que primero tiene que ordenar su casa y después venir a ordenar la casa de Dios. Necesitamos entender que nuestra generación presente necesita de nuestra ayuda. Necesitamos entender que nuestra generación presente y la generación que viene necesitan nuestra experiencia para que ellos puedan ser los que Dios quiere levantar y usar para la gloria de su nombre. ¿Alguien puede bendecir a Dios este día? Yo voy a terminar mejor, hermano, porque Josué capítulo 1, versículo 9, hay una palabra tremenda en esa parte. Porque esa palabra que Dios le da a Josué
es un mandato, es una orden. Pero para poder entender a Josué, tenemos que entender a Moisés. Para entender a Moisés, miramos a Josué. Josué fue un hombre que estuvo cerca de Moisés. Y Dios le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. En otras palabras, como el Señor le dijo a los discípulos: todo lo que yo les he enseñado, vayan y díganlo, predíquenlo, enséñenlo. Es entender que en la vida de Josué había una capacidad, había un hombre ya, hermano, preparado para hacer la obra de Dios. Entonces la orden viene y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero nadie que no conozca o no conozca o que no sepa cómo hacer lo que se le ha mandado a hacer, difícilmente, no digo en todos, pero en la mayoría vamos a fracasar. Y una de las razones por las cuales podemos fracasar es por falta de valentía, al temor del fracaso. Pero hay una parte interesante, yo estoy terminando. Traía mucho para poder hablar con usted, pero hay una parte en la Biblia que me llama mucho la atención, y es primera carta de Juan, el capítulo 2. Yo estoy terminando el versículo 13. Y en otra ocasión les estaré hablando de estos 4 puntos que hay aquí, en esta parte importante a los jóvenes. Pero solamente quiero marcárselos. Versículo 13 al 17, vaya conmigo a la Biblia, primera de Juan 13 al 17. Y dice la Biblia: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido, dice el versículo, al maligno. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Entonces, aquí hay un punto interesante, porque el apóstol Juan, que es el que está escribiendo esta carta, se está refiriendo a las edades espirituales dentro de la iglesia. Le escribe a los padres y le escribe a los jóvenes, le escribe a los hijos, le escribe a los que son más maduros, como le escribe a los que son jóvenes y a los que acaban de nacer dentro del evangelio. Entonces, la palabra joven aquí es interesante entenderla, porque la palabra joven, estamos hablando de alguien que todavía no ha llegado a una madurez adulta, pero que ha pasado de una etapa de niño. Y cuando estamos hablando de joven, estamos hablando de alguien que está comenzando a vivir, como a conocer la vida. Y el ejemplo y el consejo que el apóstol da aquí a los jóvenes es que no se enamoren del mundo, es que no cambien sus principios, y es que les manda y les recomiendan a que amen la palabra de Dios, que haya una obediencia a la palabra para que Dios así more en ellos. Otra cosa que les recomienda es que no amen al mundo. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo y la vanagloria de esta vida no proceden de Dios, y todo lo que no procede de Dios es algo efímero. Hoy está y mañana no está en la vida.
Entonces la palabra, Dios hoy nos enseña y nos impulsa, nos exhorta a que no confiemos en lo que perece, sino que confiemos en lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? Es Dios en la vida de nosotros. Joven, hoy yo quiero hablar a sonda. Si en tu hogar no hay un ejemplo cristiano, si en tu hogar no hay un ejemplo espiritual, si en tu hogar es puro pleito con tus padres, discordia, y no hay amor en tu hogar, tú sigue a Dios, ama a Dios, porque hay alguien que te ama y que te entiende, y ese es Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Que no sea la excusa para que tú te pierdas, que no sea la excusa para que te vayas del camino de Dios, que no sea la excusa porque en tu casa todo está patas para arriba, disculpen la expresión. No hay entendimiento, no hay consejo sabio, no hay amor, no hay un tiempo para él, para el hijo, para la hija. Pero aún así, joven, si en tu hogar no existiera eso, hay alguien que te ama, y ese es Cristo Jesús, el que te formó del vientre de tu madre, el que conoce tu corazón mejor que nadie, el que sabe lo que tú necesitas y sabe de que en Él tu futuro será victorioso. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios. Que se aparte todo el mundo, pero que tú no te apartes de Dios. Que todo el mundo quiera dejar a Dios, que lo deje, pero tú no dejes a Dios, porque tú eres algo especial para Dios. Dios está contando contigo en esta generación. Y no quiero pensar que Dios ya no nos use o ya no nos quiera a nosotros los viejos. No, no es así. Sino Dios nos llama a nosotros a que hagamos mejor las cosas y cambiemos nuestras actitudes. Porque es que en el rancho mi padre así me creó y así voy a crear a mis hijos. Eso fue en el rancho, donde usted creaba animales, donde le pegaba a los animales, donde insultaba a los animales. Pero no, estamos en otro tiempo, donde usted tiene que cambiar, hombre y mujer, que es de las generaciones del 30. Cambie su perspectiva, su punto de vista. Sea diferente. Deje que Dios lo cambie a usted también. Deje que Dios trabaje en su vida para que su hogar sea bendecido, próspero, fructífero y haya paz dentro de su hogar y de su matrimonio. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a la juventud. Les felicitamos. Les felicitamos y, como dijo mi esposa, les amamos, porque su esfuerzo es importante para Dios y en esta casa. Cuídense mucho. Pongámonos sobre nuestros pies.